iniciar su transmisión en vivo, pero algo inusual sucede. La pantalla permanece en negro. En lugar de su esperado saludo, gente, ¿cómo están?, aparece un mensaje que dice, en huelga por condiciones más justas en la plataforma. Un streamer en huelga, a simple vista, puede parecer una paradoja. Sin embargo, estamos en el siglo XXI, un tiempo en el que los sindicatos ya no se limitan a las fábricas o a los grandes centros de producción, sino que han hecho su aparición en los chats, canales y servidores de Discord. Hoy queremos hablarles de un derecho que nació en un contexto de largas jornadas laborales y condiciones deplorables en las fábricas, pero que en la actualidad se encuentra respirando entre algoritmos y suscripciones: la libertad sindical, un derecho colectivo protegido tanto por nuestra Constitución como por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que le otorga a los trabajadores de ayer y de hoy la capacidad de unirse para defender sus intereses comunes. Lo cierto es que el mundo laboral ha cambiado. En la actualidad nos encontramos con nuevas figuras como los repartidores, los youtubers, los conductores de aplicaciones de móviles y, por supuesto, los streamers. En este panorama ya no existe siempre un jefe que imponga órdenes ni un horario que marque la entrada y salida del trabajador. ¿Eso significa que el derecho a sindicalizarse ha quedado obsoleto? Para nada. Lo que ha cambiado es la forma en que se organiza este derecho, no su esencia. En este episodio vamos a abordar 3 puntos fundamentales. ¿Qué es realmente la libertad sindical y por qué es, ante todo, un derecho colectivo? ¿Cómo ha evolucionado este derecho en respuesta a las nuevas formas de trabajo? Y sobre todo, si figuras públicas como Cito Perú, Rogatín, entre otros creadores de contenido, o incluso ustedes mismos que nos están oyendo, podrían llegar a formar un sindicato en el año 2025. Acompáñenos porque la lucha por los derechos laborales ahora también se transmite en vivo. Bienvenidos a Humanizando Derechos. Mi nombre es Tika Vicencio, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros. Comencemos este viaje hacia el entendimiento y la defensa de nuestros derechos. El día de hoy tenemos como un invitado especial y un ponente de mucho honor, que es el destacado profesor Miguel Caneja Montejo, quien es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con formación interdisciplinaria como licenciado en Sociología y abogado. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como consultor internacional externo por diversas organizaciones de alcance global y regional, entre ellas la Organización Internacional de Trabajo, OIT, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Confederación Sindical de las Américas, además de colaborar con múltiples entidades públicas, tanto nacionales como extranjeras. Es un honor tenerlo aquí presente, profesor Miguel Caneja. Para comenzar, quisiéramos que nos explique qué constituye la libertad sindical. Si bien está reconocida en nuestra Constitución y en convenios internacionales, ¿qué distingue a este derecho de otros? Además, ¿por qué se le denomina un derecho colectivo y no individual? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes en este día para conversar un tema tan importante y siempre vigente, ¿no? Bueno, hay que comprender que hay que hacer un análisis histórico del surgimiento de la libertad sindical, ¿no? Y tenemos enfocados que la libertad sindical, si queremos ponerle fecha de nacimiento, surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando un modelo de producción que era el capitalista logra hegemonizarse. En ese mundo del trabajo de aquel momento predominaba, y estoy pensando en los países desarrollados, no estoy pensando en el Reino Unido, estoy pensando en Estados Unidos, Alemania, Francia, estaban constituidos mayormente bajo un modelo industrial, en donde había una gran concentración de trabajadores y trabajadoras que elaboraban largas jornadas a cambio de una remuneración, porque para nosotros los laboralistas entendíamos claramente que había una relación laboral. Pero en las condiciones en las cuales estaba regulado era en el marco del derecho civil. Al principio, el Estado dio la espalda a este tipo de organizaciones, por el contrario, se les persiguió, tanto legalmente como policialmente, pero al final los resultados condujeron que el conflicto laboral creció tanto que se puso en peligro la propia estabilidad económica y política de los países. E inclusive uno podía agregar ahí que habían elementos ideológicos, ¿no? Predominaba un discurso desde el anarquismo o un discurso desde el marxismo, en donde ambos reivindicaban que el verdadero creador de la riqueza era el trabajador y no el empleador, y que el empleador en realidad era un explotador y que aprovechaba, tomaba la riqueza que elaboraba el trabajador. Entonces, en ese escenario, la lucha sindical se radicalizó y, como digo,
condujo a una visión política en la cual el conflicto laboral podría concluir en revoluciones sociales, ¿no? Como se dijo. Entonces, primero el Estado liberal de los países occidentales, estoy pensando en el Reino Unido, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, toman la decisión de que hay que regular ese tipo de relaciones. Y por ello intervienen en primer lugar en el aspecto individual, reconociéndole derechos a los trabajadores. En principio, por ejemplo, prohibiciones, ¿no? Se prohíbe que los menores de edad laborasen bajo determinadas condiciones, prohibían que la jornada de trabajo fuese tan extensa, pero eso no era suficiente, la acción colectiva continuaba y no hubo al principio, como dije, una persecución y luego una tolerancia a las organizaciones sindicales. Es en el Reino Unido donde se asientan las organizaciones sindicales, y si bien la legislación no le reconoce a esos sindicatos esa capacidad de poder celebrar contratos con el empleador, en la práctica convenios colectivos, los tolera. Y a partir de ahí, de la propia fortaleza de la organización sindical británica, es que se celebran esos convenios colectivos. Esta es, digamos, la historia de la libertad sindical. Pero ese modelo de producir industrial, capitalista, se expande por el resto del mundo, ¿no? Llega, por ejemplo, a nuestras costas. Podemos hablar del Perú, y podemos hablar del Perú de principios del siglo XX, donde también es el movimiento anarquista, que es muy fuerte, ¿no? Para ello, les recomiendo leer, por ejemplo, los trabajos de Manuel González Prada respecto sobre el tema. Entonces se organizan primero los sindicatos, es curioso, no en las zonas industriales, sino en el sector comercio, ¿no? Y es allí, en ese ejemplo, en que las organizaciones sindicales se van a institucionalizar en el país. Entonces, cuando uno habla de libertad sindical, creo que hay que verlo con una lectura primero sociológica o sociohistórica antes que jurídica. ¿Por qué? Porque son actores sociales, son fenómenos sociales. Entonces la dinámica es más o menos que cuando aparece un fenómeno social, y ahora vamos a hablar sobre plataformas digitales, inteligencia artificial, por ejemplo, son fenómenos sociales que aparecen en el escenario social y que luego le exigen al derecho respuestas jurídicas para que, digamos, logremos tener una seguridad dentro de ese marco, una canalización en el caso del derecho del conflicto social. Digamos, esa sería la construcción, esa sería la respuesta, y por eso todavía, mientras el modelo de producción siga siendo el capitalista, y lo sigue siendo con grandes cambios sin duda, las organizaciones sindicales van a estar ahí presentes. Ok, profesor. Siguiendo con la idea del colectivo, ¿cuál diría que es la función principal de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales? ¿Y por qué resulta tan importante que los trabajadores puedan organizarse para negociar y, si es necesario, llevar a cabo las protestas? Ok, bueno, creo que yo daría otra vez un paso y de repente por la visión sociológica primero que veo las cosas, ¿no? Creo que debemos partir de algo. El contrato de trabajo, como todos ustedes saben, la relación laboral tiene tres elementos, ¿no? Por un lado, el trabajador se compromete a otorgar su prestación personal y es intuito persona, no la puede reemplazar otra, ¿no? Y como contraparte, el empleador paga una suma de dinero, que es lo que conocemos como la remuneración. Pero el elemento clave de esta relación es la subordinación jurídica, que es que el trabajador se somete al poder de dirección, de vigilancia, de control del empleador. Esa subordinación jurídica en la práctica, muchas veces los laboralistas lo olvidamos, es una restricción a la libertad. Si todos nacemos libres, y sin embargo, para que pueda materializarse la relación laboral, en este caso el trabajador o la trabajadora tiene que restringir su libertad, porque es la única manera en que el empleador pueda apoderarse del beneficio que significa el uso de esa fuerza de trabajo, sea intelectual o sea fuerza física, ¿no? Entonces, en ese escenario, y esto hay que resaltarlo, el derecho al trabajo lo que hace es validar una restricción de la libertad de las personas. ¿Me explico? Entonces, de una manera para compensar esa restricción de la libertad, impone determinado conjunto de derechos, mayormente que están en el nuevo venteo de los derechos individuales y también los derechos colectivos, reconociendo entonces que ese colectivo de personas son titulares de derecho y en el ejercicio de su libertad se coaligan. ¿Con qué finalidad? Bueno, en eso el derecho es bastante amplio, pero digamos lo más básico, lo más esencial, por supuesto, es lo que va a decir ese colectivo de personas es mejorar sus condiciones de trabajo,
mejora sus condiciones salariales. Ese es el corazón de la libertad sindical. Pero si ustedes se dan cuenta, y esto es clave, por lo menos yo lo resalto, es que muchas veces obviamos que detrás de una relación laboral hay la restricción de la libertad de las personas de manera válida, ¿no? Interesante, profesor. En relación a la evolución de la libertad sindical, en Perú tradicionalmente hemos protegido a lo denominado como trabajadores subordinados, justamente lo que usted mencionaba, aquellos que tienen un jefe y un horario fijo. Sin embargo, hoy en día vemos trabajadores que no encajan en esa categoría, como los repartidores de Rappi o los conductores de Uber. ¿Cómo se adapta la libertad sindical a estos nuevos trabajadores que teóricamente ya no se puede reconocer específicamente este elemento de la subordinación en la relación laboral que mantienen con su empleador? Bueno, yo diría dos ideas previas hablando de la realidad peruana. La primera es que más del 70% de las personas que laboran en nuestro país no laboran dentro de una relación laboral. Entonces, la interrogante que habría que hacerse es: ¿el derecho del trabajo le ha dado de espalda a ese 75% de personas, un poco más, que laboran en la economía informal? Ese es un primer punto que me parece que solemos obviar, ¿no? Porque parecería entonces que el derecho al trabajo es un derecho que regula solo a un privilegiado grupo de trabajadores que lo que tienen es una relación subordinada. Ahí hay algo, por supuesto, ¿no? En este podcast no va dirigido hacia eso, pero me parece que es una premisa que debemos tener presente. Y la segunda es pensar que la libertad sindical o la libertad de asociación, para ser más precisa, que es previa a la propia libertad sindical, es un derecho que se le otorga a todas las personas. Por ejemplo, cuando uno revisa el convenio 87 de la OIT, ¿no? En el convenio 87 de la OIT queda clarísimo que cualquier trabajador puede agruparse y no hay una condición previa, ¿cuál? Sea asalariado. Solo si soy asalariado puedo constituir un sindicato. No, para nada. Un trabajador, es más, pues, hablábamos hace unos minutos de historia del movimiento obrero en nuestro país. Los vendedores de periódico fueron los primeros grupos de trabajadores que se organizaron como sindicato. Ellos no laboraban para las empresas editoras o que publicaban en aquel momento, por ejemplo, el comercio. Ellos se dedicaban al comercio de esos productos y sin embargo se organizaban como sindicatos y sin embargo negociaban, en este caso con las empresas editoras de periódico. Entonces, la idea de pensar que la libertad sindical solo está acotada a una relación asalariada, desde mi punto de vista, es recortar esa visión. Entonces, es una libertad de la que gozan todas las personas, inclusive ese 75% de personas que están en la economía informal. Entonces, cuando me hablas tú de este nuevo mundo, entre comillas, nuevo mundo, de streamers, ahí yo creo que nuevamente cometemos un error los laboralistas. ¿Cuál es? Seguimos pensando el derecho al trabajo bajo los parámetros del siglo XX y no bajo el marco del siglo XXI. ¿Por qué son tan distintos? Porque, a ver, quitémonos los lentes del derecho. ¿Qué es lo que está detrás del proceso productivo? Que una empresa o un colectivo de personas que eligen una empresa realizan una actividad económica con una finalidad. ¿Y cuál es? Obtener una utilidad, obtener una ganancia. ¿No es así? Me pongo a pensar y digo, tengo que buscar quién es el empleador, en base a qué criterio, se desbarata por completo. Sí. Y lo que buscamos es entonces dar respuestas desde el siglo XX. ¿Cuáles son las respuestas típicas? Que no son erróneas. Por ejemplo, es el uso de la primacía de la realidad. ¿Es así? Sí. Identifiquemos que allí hay una simulación, en realidad, lo que puede pasar, ¿no? De que no es un contrato de trabajo, se ha firmado un contrato civil o mercantil, pero en la práctica hay una subordinación jurídica. Esa es la respuesta que damos. Pero en el ejemplo que te estoy dando, ¿eso es suficiente? No. Evidentemente no. Entonces, el problema es que seguimos pensando bajo los parámetros del siglo XX frente a fenómenos sociales que se promueven de manera distinta. ¿Qué es más probable? Que el modelo que te he descrito de Adidas, y podemos ponerlo en muchas más actividades económicas, ¿es el que va a seguir prevaleciendo en el siglo XXI? Probablemente sí. ¿Y qué respuestas da el derecho al trabajo? Esa es una interrogante y bueno, de repente podemos seguir conversando sobre eso. Disculpa si me he entendido demasiado. No, sobre todo, profesor, porque realmente su ejemplo de Adidas, sinceramente me ha abierto mucho a la curiosidad y quisiera saber más de todo su posición respecto, porque
Sí, nosotros también como estudiantes de Derecho Laboral, cuando nos plantean ejercicios parecidos a poder identificar la relación laboral, nos solemos complicar bastante al momento de aplicar lo que vendrían a ser esos tres elementos, ¿no? Que vendrían a ser el poder de organización que cuenta el empleador con su relación con el trabajador. Entonces, usted, más o menos, ¿qué propone para poder, digamos, actualizar estos lineamientos o criterios de identificación de la relación laboral? Me parecería muy interesante conocer su postura. A ver, bueno, no solo es mi postura, ¿no? Es en realidad hay mucha doctrina que se ha abocado a ello. Hay varios tipos de respuestas. La primera respuesta es que debemos de dejar de hablar solo de derechos laborales y hoy hablar de derechos humanos laborales, por ejemplo. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de derechos laborales, ¿cuál es la finalidad del derecho al trabajo? Proteger al trabajador o a la trabajadora dentro del mundo del trabajo, ¿no es así? Pero el requisito previo es la identificación de que sea un trabajador asalariado y asalariada, pues hablamos de la primacía de la realidad. Pero los derechos humanos no se preguntan si ese trabajador es asalariado o es autónomo. Lo que se pregunta, ¿es una persona? Sí, es una persona. Por tanto, es titular de derecho. Y el derecho humano lo protege. Por ejemplo, cuando hablamos de los trabajadores de las plataformas digitales, el derecho humano laboral está en mejores condiciones de dar respuesta de protección que los propios derechos laborales, porque no se está preguntando ese tipo de interrogantes. De nuevo, seguimos bajo el esquema como si la empresa del siglo XXI fuese la empresa del siglo XX y queremos dar respuestas. Lo que uno puede encontrar, por supuesto, son algunos colegas, ¿no?, que pueden decir, no, eso ya no es derecho laboral. Efectivamente, eso ya no es el derecho laboral de hoy, del siglo XX. Pero si se siguen aferrando bajo esos parámetros, simplemente la realidad los va a ir aplastando. Cada vez es mucho más importante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez más importantes son los pronunciamientos de los órganos de control internacional, cada vez, por ejemplo, tiene mayor peso el derecho internacional sobre los derechos nacionales. Otro ejemplo, en la línea de lo que tú me preguntas, es lo que se conoce como la diligencia debida. ¿Han escuchado hablar de la diligencia debida? Bueno, ya ha alcanzado una directiva de la Unión Europea y, por ejemplo, dice, una empresa europea que tiene un número X de trabajadores, que tiene utilidades por un monto de dinero, por supuesto se esparce por todo el mundo. Estaba pensando en Inditex, que me señalaba que estaba en más de 120 países. Inditex es una empresa española exitosa, que ustedes de repente han comprado productos en Zara, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Quien lo produce es Inditex. Inditex tiene fábricas en todo el mundo. Pues bien, ¿cuál es la lógica de la diligencia debida? Son conscientes de que los derechos laborales, los derechos medioambientales, los derechos humanos no se respetan en todo el mundo. Y que muchas veces esas empresas podrían entonces beneficiarse con ahorros de costos laborales, asentándose en países donde se explota a las personas. Pues bien, la diligencia debida es una exigencia de la Unión Europea para que las empresas multinacionales asentadas en Europa con las características de vida están obligadas a vigilar y controlar que en todo el proceso productivo, en toda la cadena mundial de valor, se respeten esos derechos laborales. Entonces, en esa línea, por ejemplo, una empresa multinacional que se asienta o que tiene cadenas, que tiene contratos con empresas peruanas, ¿qué es lo que le va a exigir? Que respeten los derechos laborales. ¿Qué derechos laborales? Los que están establecidos, por ejemplo, en los tratados internacionales. Lo que se espera es que países como los nuestros, como el Perú, que han ratificado estos instrumentos internacionales, el problema del Perú no es la ausencia de normas, es asegurar la falta de aplicación. Bien, a través de la diligencia debida, por ejemplo, se va a exigir no al Estado peruano, sino a la empresa. Es decir, tú quieres participar dentro de un proceso productivo mundial donde tu tasa de rentabilidad va a ser mucho mayor. Por supuesto que sí. Bueno, una exigencia es que respetes esos derechos laborales. Son ejemplos, y hay otros que la doctrina ha planteado. Estoy recordando a los profesores de Cambridge, donde hablan de que ya no debemos hablar de modalidades contractuales, sino de un solo tipo de contrato de trabajo, y que en ese contrato de trabajo lo que haya es asegurarse el respeto de los derechos laborales esenciales en cualquier lugar del mundo y en cualquier tipo de actividad. Pues, respuestas hay.
Yo tengo la impresión de que lo que ocurre muchas veces entre nosotros, en el derecho laboral peruano, es que seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, y uno podría leer un texto de la década de los 80 y 40 años después sorprenderse que dice casi lo mismo, como si el mundo del trabajo no hubiese cambiado, como si el Perú estuviese congelado en el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Justamente porque en la actualidad, esto es lo que le cuesta mucho a los estudiantes de Derecho Laboral general y especial, ¿no? Cuando nos plantean casos, mayormente son los típicos, ¿no? Donde es fácil identificar los tres elementos, pero actualmente como jóvenes ya hemos interactuado con otras formas de trabajo y es muy complicado, ¿no? Como usted me entiende. Y a mí me parece muy interesante poder vincular este aspecto que usted explica con un caso hipotético. Por ejemplo, sobre el reconocimiento de un contrato laboral, o más que todo de una relación entre trabajador y empleador, pero dentro de una plataforma digital como puede ser TikTok o Twitch. Les traigo un ejemplo de Osito Perú, que es un influencer muy popular en TikTok, que teóricamente quiero que usted sepa que la dinámica de TikTok es quitarle el 50% de las ganancias o donaciones que reciben estos creadores de contenido. Dentro de este marco, ¿usted cree que Osito Perú pueda, digamos, formar un sindicato para poder modificar los términos y condiciones que impera dicha plataforma? O de alguna forma, al no encontrarnos en una relación o en un contrato formal de relación de trabajo, considera que los términos y condiciones al momento de tú aceptar, digamos, para poder crear contenido dentro de este tipo de plataformas, contratos de adhesión se podría decir, podrían servir como un instrumento que de alguna forma oriente o identifique la relación laboral entre Osito Perú y TikTok? Ya, yo diría comenzando con lo siguiente, y la premisa es, por supuesto que pueden constituir cualquier tipo de asociación. De nuevo, en el marco del convenio 87 no se exige que uno sea un trabajador asalariado o una trabajadora asalariada para constituir un sindicato. Entonces esa premisa está clara, lo pueden hacer. Pero creo que lo que hay que hacer es primero dar un paso hacia atrás y comprender cuál es la racionalidad que está detrás de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo aconsejaría, hay dos autores que me parece clave que han venido retratando la situación. Probablemente, y sería un buen punto preguntarle a los docentes de la facultad si han leído esos textos. Uno es Poder y Progreso de Acemoglu y Johnson. Acemoglu ha ganado el Premio Nobel de Economía, me parece, hace 2 años. En Poder y Progreso hace todo un análisis, una historia económica de cómo evoluciona la empresa, y en sus capítulos finales se refiere justamente al tipo de nueva tecnología que tenemos, ¿no? Otro autor, primero Cedric Fernández, pero probablemente que es el que adopta el término, la denominación no me gusta, pero la descripción me parece válida, lo que se conoce como el tecnofeudalismo. No sé si ustedes han escuchado hablar. Bueno, el que ha hecho popular la denominación es el que fue ministro de Finanzas de Grecia en la época de la crisis de la deuda, Varoufakis, por ejemplo. Ambos textos que he mencionado, están de Cedric, que están traducidos al castellano, hace un análisis sobre qué tipo de relaciones se vienen dando entre las plataformas, como la que tú has descrito. ¿Sí? El valor, ¿cómo es que las plataformas obtienen valor? El valor lo obtienen, fíjense, en ser los propietarios de la plataforma e intermediar entre tú como consumidor y el creador. ¿Me explico? Sí. Entonces, ellos en sentido estricto, lo único que hacen es poner la plataforma para que haya ese enlace entre ustedes. Y lo que dice Cedric y lo que dice Varoufakis, y de alguna manera también Acemoglu y Johnson, es que estos creadores se han convertido en los proletariados del siglo XXI, pero con la particularidad de que el proletariado del siglo XX se le reconocía que había una relación laboral, mientras que aquí no habría una relación laboral, ¿no es así? Entonces, el problema nuevamente, ¿cuál es? Que seguimos viendo la realidad bajo los ojos del siglo XX y no del siglo XXI. Ellos pueden agruparse y efectivamente formar un sindicato, sí. Ellos podrían paralizar y no crear contenido para esas empresas, sí, efectivamente. ¿Cuál sería el impacto que tendría para esas empresas?
eso sí sería un poco más difícil de valorar. Pero yo doy otro ejemplo, que es mucho más grave que el que te he señalado. Es lo que se conoce como el crowdworking. ¿Qué es el crowdworking? Son plataformas digitales, estoy pensando en, me reservo el nombre de la empresa, pero que se dedica, por ejemplo, Amazon es uno de ellos, Amazon Tech. ¿Qué es lo que hacen? Son plataformas en las cuales hay millones, no decenas, miles, millones de personas que se registran de acuerdo a sus habilidades y sus conocimientos. Y esta plataforma lo que hace es ofertar mundialmente, por ejemplo, el diseño de una campaña de publicidad de una empresa X, ¿perfecto? Y ofrece un monto de dinero a aquella que sea la que mejor diseñe. ¿Quién toma la decisión quién es el mejor diseño? Por supuesto, la que hace la oferta, ¿perfecto? ¿Qué es lo que hace la plataforma? Lanza esa oferta a todos aquellos que se han registrado. Entonces, simultáneamente, miles de ingenieros o miles de publicistas elaboran la campaña dentro del plazo señalado, lo registran y lo cuelgan en la plataforma. Y tú te puedes imaginar, no es un publicista, no son 10, son miles de propuestas. Y esta empresa que lanzó la oferta, ¿no es así?, la revisa a todas y selecciona una. Todas las demás quedan descartadas y ninguna de ellas recibe ninguna contraprestación. La única que recibe la contraprestación, ¿cuál es? La ganadora. ¿Y cuánto trabajo ha habido en las demás? Exacto. Y no hay ninguna contraprestación. Y lo más interesante de todo es el beneficio que obtiene esta empresa, que simplemente por cumplir la labor de intermediación se apodera o se queda por sus servicios con buena parte del proceso. Esa es la forma como se trabaja hoy. Entonces, lo que uno podría preguntarse es, ¿y cuánto crowdworking hay en la realidad del mundo del trabajo peruano? Yo te puedo decir que hay decenas de miles de ingenieros venezolanos que están registrados en este tipo de plataformas. No sé cuántos ingenieros o publicistas o abogados, etcétera, están registrados ahí, pero esa es la forma como se produce hoy. Me pareció muy interesante, especialmente lo del coworking. Me parece que es un término que antes no lo había escuchado y me parece que el contexto es mucho más grave incluso de lo que ocurre con los creadores de contenido. Relacionándolo al tema respecto a los trabajadores digitales, quisiera que usted conozca que en España y en Argentina ya se ha reconocido la libertad sindical para los streamers. Sí. Incluso hace poco ya hubo una protesta por parte de esos creadores de contenido. Entonces, yo quería preguntarle cómo se encuentra la situación de Perú respecto a este tema. ¿Considera que existe alguna iniciativa o debate jurídico que en la actualidad busque proteger a los trabajadores digitales en términos de libertad sindical o sus propios derechos laborales? Bueno, yo diría que el primer punto, de nuevo regresamos a la base, ¿no? No creo que nadie pueda cuestionar que las personas puedan constituir un sindicato aunque no se les reconozca como otra fuerza asalariada. Creo que no habría nadie que lo discutiese. Lo que discutirían es que aun cuando exista esa asociación o ese sindicato, ¿con quién entablaría la negociación? Probablemente nos encontramos en una situación como la del siglo XIX, por eso Varoufakis y Zedek hablaban de tecnofeudalismo, ¿no? Era casi como retroceder la racionalidad del señor feudal, etcétera, hacia el pasado. Yo creo que en el Perú lo que existen es, por ejemplo, sentencias que ya se han dado en el tema de plataformas digitales. El profesor César Puntano, por ejemplo, en un trabajo como, yo soy director también de la revista Labores de la Sociedad Peruana, él ha hecho una recopilación y hubo una discusión en la sociedad peruana, por ejemplo, él hizo una recopilación de las sentencias que se habían dado por los jueces nacionales, ¿no? Entonces, evidentemente, en mi opinión, quienes van a cumplir un rol importante sobre estos temas son los jueces, más que el legislador. ¿Por qué? Porque el legislador, lamentablemente, la pobreza con la cual se maneja la legislación en nuestro país, donde muchas veces el legislador lo que hace es simplemente copiar y pegar lo que en otros países han señalado sobre ese tema, pero el juez está obligado a resolver estos temas aunque no exista una legislación, y ahí aplicará pues todos esos principios que nosotros conocemos de integración, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces el juez es el que va a dar respuesta a ello. Yo tengo la impresión de que al final la realidad se va a terminar imponiendo. Lo penoso es de que no hay una propia creatividad de nosotros mismos. Sí. Y esa falta de creatividad parte de algo. No estudiamos el mundo del trabajo peruano. Por lo general, lo que hacemos es elaborar un fabuloso y abstracto modelo normativo, perfecto, pero que fracasa rotundamente porque no le corresponde con la realidad. Nos cuesta trabajo entender lo que pasa en la realidad. Por eso, por ejemplo, ¿por qué fracasan todas las propuestas de formalización en el país? Porque fracasan, ¿no? Todas las políticas que dicen haberse implementado a lo largo de los años, por lo menos desde los 70 hasta la actualidad, han fracasado todas las políticas que buscan la formalización de las empresas y con ello, por supuesto, de las personas que laboran dentro de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué fracasan? ¿Porque están mal diseñadas? En mi opinión, lo que ocurre es que no ven la realidad. La realidad se aferran a modelos abstractos, ajenos, que no tienen nada que ver con la realidad. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto es el número de personas que laboran en las empresas informales que en realidad están bajo una relación asalariada? 1/3 de ellos. 2/3 de los trabajadores que están en la economía informal son autónomos, son por cuenta propia. Cualquier política que quiera enfrentar ese tema, lo que va a conducir es que en el mejor de los casos va a beneficiar a 1/3 de ese 75% y no al 50%. En segundo lugar, otro tema que se señala, la causa de la informalidad son los sobrecostos laborales. Pues bien, hay un trabajo que realizó primero uno de los mejores laboralistas a nivel mundial, Simon Dickinson. ¿Me puedes playar en esto? ¿Sí? Claro, no se preocupen. Bien. En el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional del Trabajo, Simon Dickinson, que es profesor de la Universidad de Oxford, tenía una hipótesis de trabajo y lo presentó en el Congreso Mundial. ¿Cuál fue? Se sostiene que los derechos laborales son la causa por los costos económicos que tienen, que impide que las empresas puedan ser formales, ser legales y poder efectivamente pagarle a los trabajadores el salario mínimo en condiciones básicas. ¿Perfecto? Entonces, Dickinson escogió un país inmenso con particularidades que fue la India. Entonces, en la India, la idea, pues, ok, apliquemos el modelo, evaluemos si la legislación laboral de la India es la causante de la informalidad. En la India, más del 80% de las personas trabajan en la informalidad, que es mucho más grande que Perú, ¿de acuerdo? Y la India, después de China, es el país que más ha crecido económicamente. Y sin embargo, no ha reducido la informalidad. Entonces, ¿por qué? Si crecen económicamente, ¿no? Tanto, ¿por qué no reducen la informalidad? ¿Serán las normas laborales las culpables, las responsables de que no se cree empleo formal? No. Dickinson revisó y se encontró que la legislación de la India era una de las normas más laxas en la contratación y el despido de personas. Sí, en términos comparativos, Estados Unidos, que como paradigma es uno de los países donde es mucho más fácil despedir y contratar, pues bien, su regulación era más protectora que el de la India. Entonces, no era un problema de las normas laborales. ¿De dónde venía el problema? De la estructura económica. Es decir, las empresas de la India no creaban la cantidad de empleo de que lo que la demanda de los trabajadores o de los jóvenes para alcanzarlo. Entonces, ante una situación donde no tienes tu seguridad social, no tienes seguro de desempleo y tú realmente tienes que entrar al mercado y, como decimos nosotros aquí, buscártela, ¿no es así? Ya, entonces, ¿cuál era el resultado? La informalidad. Y a pesar del crecimiento económico, no había podido absorber eso. Entonces, cuando conversamos con Dickinson y le ofrecimos por qué no viene el Perú, porque puede ser un problema similar, en el Congreso Peruano de Derecho al Trabajo, con información que le brindamos y en una reunión que tuvimos aquí en la Católica, y conversamos con Dickinson, y Dickinson llegó, y está publicado, llegó a la misma conclusión paralela. No son las normas laborales peruanas las que causan la informalidad. ¿Cuál es la causa de la informalidad? Es la propia estructura económica del país. La propia estructura económica del país es la que impide
que las empresas se formalicen y si al lado puedes agregar pues, un cóctel de cosas como corrupción, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Entonces, por eso, ¿qué es lo que quiero subrayar aquí? Hay que estudiar el mundo del trabajo primero. Hay que estudiar a las personas, cómo se relacionan, y no partir de supuestos, de premisas jurídicas, si no uno no ha visto la realidad, porque entonces uno se encuentra que hay un paralelismo. Pues. Hay un mundo social y hay un mundo jurídico, que solo se encuentra para un pequeño grupo de personas, que es ese 25% que está en la economía formal. Y el derecho al trabajo, pues ahí le ha dado la espalda a ese 75% de personas. Wow, qué interesante, porque justo en una clase, no voy a mencionar el curso tal vez, un profesor me mencionó de que el hecho de que los trabajadores no puedan, digamos, entrar a planilla eran por las mismas exigencias del derecho al trabajo, ¿no? Que teóricamente imponían barreras o límites al empleador para que se pueda regularizar la situación de esos trabajadores, pero gracias a su orientación puedo determinar de que más que todo el problema no radica en los derechos laborales, sino más que todo en la propia construcción económica que sostenemos como un país que es predominantemente informal. Y a eso yo agregaría otra cosa más. A ver, eso, disculpen si me explayo, pero a ver, ustedes que son estudiantes de Derecho, para los ciudadanos en general, ¿quién es la gran amenaza a nuestros derechos? ¿Quién es la amenaza frente a nuestros derechos? Y nos protegemos y hemos construido derechos constitucionales, hemos construido garantías constitucionales. Es el Estado. Sí. El Estado, y no es porque el Estado sea bueno o malo. ¿Por qué? Por el poder que tiene el Estado. ¿Perfecto? Bien. Y creo que todos estaremos de acuerdo que esa es la base de los derechos constitucionales. Bien. Mecánicamente, traslada ese escenario al mundo del trabajo. En una relación donde ya uno de los sujetos ha restringido su libertad y el derecho le ha dado validez, ¿quién es la amenaza a la libertad en ese mundo del trabajo? El que tiene más dominio. El empleador. Y de nuevo, no es que el empleado sea bueno o el empleado sea malo, no hay que tener la idea, es el hombre que quiere apoderarse, no, es simplemente la propia racionalidad económica. Los derechos laborales entonces están pensados para proteger a la persona. Tienen la misma racionalidad que los derechos constitucionales. Entonces, como una comunidad política que formamos todos en el Estado peruano con todas sus ineficiencias, ¿qué es lo que nos apoyamos? En la libertad, en la igualdad, en la justicia, en la seguridad. Y como comunidad política estamos dispuestos a sufragar los costos que significan que podamos ser libres, que podamos ser iguales, que haya justicia, que haya seguridad. ¿No es así? Entonces, esa es la racionalidad del derecho, una racionalidad en función a valores, una racionalidad axiológica. Pero en cambio, la economía se maneja bajo otra racionalidad, que es la racionalidad instrumental. Costos, beneficios, es completamente comprensible. Un empresario lo que va a buscar que es reducir al máximo los costos para incrementar los beneficios. Si nosotros pensamos a los derechos laborales bajo esa racionalidad económica, lo que vamos a obtener, ¿cuál es? Hay que reducir los derechos laborales porque con eso vamos a obtener beneficios, ¿no es así? Pero nos estamos equivocando, porque los derechos laborales, como los derechos constitucionales, como los derechos fundamentales, no están pensados, ¿no es así?, para que obtenga mayor rentabilidad o menor rentabilidad el empresario, sino para proteger a las personas que están en el mundo del trabajo. Entonces ahí hay un craso error. Hay un autor, ya hace más de 100 años que falleció, Max Weber, un sociólogo alemán, que decía de que la crisis que vivía el derecho era la colonización de la racionalidad económica en el resto del mundo de la vida. Lo que nos estaba diciendo es, el derecho no se está defendiendo en base a su racionalidad axiológica, sino está aceptando la racionalidad instrumental. Por eso, cuando entras en un debate con cualquier colega que te mida los derechos laborales bajo esa racionalidad económica, no habrá forma como tú puedas refutarlo. ¿Por qué? Porque si la lógica son los costos, para ser rentables hay que reducir los costos.
Y como los derechos laborales, es cierto, tienen un costo económico, pero es un costo económico que se asume justamente para respetar ¿qué cosa? La dignidad de la persona. ¿Podemos aceptar como sociedad que haya empleos donde no se respete el trabajo decente? ¿Estamos dispuestos, en nombre del crecimiento económico, a que miles de personas sean explotadas en nombre de ello? Cuestionable. Ok, profesor. Justo para poder, digamos, introducirnos un poco más respecto a las dinámicas que suceden dentro de las plataformas digitales, y ya para poder terminar nuestro podcast, quería yo plantearle dos preguntas en alusión a ello. La primera pregunta era relacionada al aspecto de los límites dentro de lo que podría considerarse una desprotección del derecho laboral dentro de una plataforma digital, como pueden ser las imposiciones, como yo le hablé del 50%, aspectos. ¿Hasta dónde se puede medir esto y hasta dónde se podría considerarlo como la libertad propia de la empresa, ¿no? Tengo entendido de que existe también un derecho constitucional que es la libertad de organización empresarial, y me parece que incluso dentro de los propios términos y condiciones es una forma de inducir a estos nuevos creadores de contenido a aceptarlo, o de lo contrario no pueden, digamos, streamear dentro de estas plataformas. Y lo segundo, recurriendo a la vieja doctrina, como hemos hablado en este podcast, me parece respecto a los elementos atípicos de una relación que teóricamente no puede ingresar dentro de lo tradicionalmente concebible del derecho al trabajo. Tengo entendido de que se reducen, digamos, algunos beneficios que podrían, como es el trabajo a tiempo parcial, que tal vez no pueda contar con una pensión hasta algún punto, ¿no? Entonces me preguntaba de que si esta misma lógica se puede aplicar dentro de la libertad sindical, en el aspecto de que tal vez elementos como lo son el arbitraje o diferentes facultades sindicales no puedan ser reconocidas, porque digamos que esta misma imagen del streamer que trabaja en una plataforma digital no es lo concebiblemente conocido como lo tradicional del trabajo, ¿no? Yo diría que hay que distinguir de las plataformas digitales el modelo empresarial que existe. Digamos, uno es el del streaming. Si tú te das cuenta, esas plataformas digitales no los tienen como residencia en nuestro país. Muchos de ellos están ubicados en países occidentales o en paraísos fiscales. Entonces, cualquier tipo de respuesta desde el ordenamiento nacional no va a tener una solución, en razón a que el juez peruano, por ejemplo, ¿cómo va a obligar, pensemos TikTok, pensemos Facebook, pensemos YouTube, cómo el juez peruano va a obligar a que esas empresas multinacionales residentes afuera puedan cumplir un mandato judicial, por ejemplo, limitado, ¿no? Entonces, y ahí te das cuenta que la respuesta es el derecho internacional y no está en el derecho nacional. Situación distinta, por ejemplo, de las plataformas donde la prestación de servicio está localizada. Ahí hay muy buenos trabajos de la OIT sobre ese tema, los invito a que revisen los temas de la OIT. Entonces, por ejemplo, una cosa distinta es un trabajador de Rappi, de Uber, que está sentado en nuestro país, respecto a uno de YouTuber, por ejemplo. ¿Okay? Hagamos ese distinto. El primero, definitivamente, tiene que ser resuelto a través de una normativa internacional. ¿Okay? En el caso del segundo, sí puede resolverse en el plano local, porque la prestación de servicio está localizada. La prestación de servicio se da aquí. Por ejemplo, cuando yo en un aplicador quiero que me movilice de mi casa a la universidad y viceversa. Allí sí, la legislación y la jurisprudencia lo pueden cumplir y lo vienen cumpliendo. Ahí hay contradicciones, va a depender, por supuesto, del diseño normativo que tengan. Y ahí, por ejemplo, las organizaciones sindicales tienen mucha mayor razón. Yo recuerdo hace unos años como, por ejemplo, se había formado una organización sindical de repartidores en Argentina. Y ellos eran completamente conscientes que se necesitaba que hubiera también un sindicato en Colombia. ¿Por qué? Porque la plataforma tenía por residencia Colombia. Era una multinacional colombiana que tenía éxito en todo lo que es los grandes países de América Latina. Entonces, eran conscientes de que la lucha de los argentinos necesitaba estar vinculada a la de los colombianos, y así sucesivamente. Entonces, cuando veíamos los colombianos, las propias centrales sindicales promocionaban, que se daban cuenta en Colombia,
que la mayoría de los que prestaban este servicio eran extranjeros, venezolanos. Entonces buscaban que los venezolanos se organizasen de manera tal entonces que venezolanos y colombianos, de manera conjunta, constituían una organización sindical o varias organizaciones sindicales, pero así se articulaban el proceso. Por supuesto, a partir de ahí cambia la situación. De nuevo, siempre debemos darnos cuenta, y yo siempre aboco a que analicemos la realidad. Si nos encontramos a una plataforma donde la prestación del servicio está geolocalizada, ahí sí es viable todos los instrumentos que conocemos, pero esos instrumentos no son insuficientes cuando nos abocamos a este otro tipo de plataforma. ¿Cuál es ahí la respuesta? La que viene dando parcialmente de alguna manera la Unión Europea. La Unión Europea condena, por ejemplo, a Google por el monopolio que ejerce dentro del mercado. ¿No es así? Bien, la pregunta que habría que hacernos es ¿por qué en los países como los nuestros no impulsan una regulación internacional? Voy a dar un ejemplo. El año pasado en la OIT, en este año, junio del 2025, se discutió en la OIT la posibilidad de regular a través de una norma internacional, todavía se ve a veces un convenio, una recomendación, sobre las plataformas digitales. Y se ha discutido todos los temas que he señalado, reconociendo esa diversidad de plataformas. Va a haber una discusión en junio del próximo año, en la siguiente conferencia para ello. De nuevo, ¿por qué? Porque el fenómeno es internacional. Hay fenómenos que no pueden ser resueltos desde las fronteras nacionales. Nuestras fronteras nacionales no nos permiten, por ejemplo, resolver cuestiones que aunque tienen impacto en nuestro país, como los youtubers que tú has mencionado, ¿no es así? Pero ellos su contrato es ¿con quién? Con plataformas que están en el extranjero, que ni siquiera conocen, que ni siquiera ven, que le hacen una propuesta. Pero claro, yo creo que debemos pasar, y eso sería interesante y bueno, sería alentador, pasar de la subordinación jurídica a la idea de la dependencia funcional. Interesante concepto. Creo que por ahí van las cosas. Y la racionalidad es la misma, que sí, y no está mal, que si lo que quiere la empresa es ganar dinero, obtener utilidades. Entonces hay que buscar quién es el que se apodere de esos beneficios y en base al apoderamiento de esos beneficios genera responsabilidades, no solo con los que contrata directamente, sino con todos aquellos que han participado en el proceso productivo. Yo creo que por ahí va. Que no lo discutamos en el Perú, o que la doctrina nacional no se aboque a ello, bueno, ese es un problema de los peruanos, pero no es un problema mundial, porque se abocan argentinos, uruguayos, mexicanos, y no necesito decirte los países occidentales. De repente, queremos seguir aferrándonos al siglo XX, porque ya entendemos mejor esas instituciones jurídicas y tenemos miedo, tenemos temor de pensar, ¿no?, cómo adecuarnos, cómo transformarnos, ser capaz de decir, oye, la subordinación jurídica ya es insuficiente para abordar el tema del trabajo ahora. Ah, no, entonces eso ya no es derecho laboral. Si le quieres cambiar de nombre, no, lo importante es proteger a la persona. Disculpa si me he desviado mucho de alguna de tus preguntas. No se preocupe, profesor. Muchas gracias. Me pareció muy interesante y muy enriquecedor los nuevos conceptos que nos traen. Muchas veces no se mencionan en las clases de Derecho Laboral. Me parece que ya hemos lamentablemente llegado al final de esta linda entrevista, lindo podcast. Y bueno, más que todo hacer un pequeño resumen para nuestros pequeños oyentes respecto a que en este episodio hemos analizado la evolución de la libertad sindical en la era digital. Los streamers y creadores de contenido, aunque no encajan en los modelos laborales tradicionales, también enfrentan desigualdades que requieren protección. Su derecho a organizarse no es un asunto menor, ya que en muchos casos dependen de plataformas que contratan tanto sus ingresos como sus condiciones de trabajo. La interrogante que surge es, ¿debemos permitir que esos nuevos trabajadores queden fuera del marco de protección sindical? ¿Cómo podemos garantizar que sus derechos sean respetados? Los invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones, a informarse y tomar acción. Proteger los derechos laborales en la actualidad es, sin duda, un paso hacia la construcción de un futuro más justo para todos. Bueno,
Al llegar a este final de esta linda entrevista, profesor, más que todo, en nombre del equipo de Derechos Humanos, agradecerle por su presencia y la disponibilidad que ha mostrado. Créame que usted va a estar presente en esta querida huella digital de información que nuestro equipo trata de transmitir por medio de las pantallas, por medio de los videos. Y más que todo, también en un futuro tal vez invitarlo de nuevo a hablar sobre derecho laboral, que me parece que ha sido, como usted mismo lo ha mencionado en esta entrevista, un ámbito que se ha dejado de estudiar actualmente y que deberíamos como futuros laboralistas tal vez empezar a, digamos, analizar y profundizar y mejorar la doctrina que existe. Nos vemos en el siguiente episodio de Humanizando Derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.